Bienvenidos a nuestro primer evento virtual llamado ¿Cómo saber diferenciar entre tristeza y depresión? Saber cuándo pedir ayuda. Hoy día vamos a hablar de la diferencia entre la tristeza y la depresión, que son términos que se confunden comúnmente y que describen dos situaciones totalmente distintas. Ahora estamos con el doctor Leonardo Vargas, es médico cirujano, está haciendo su último semestre en psiquiatría en el Hospital Moyano. Es un hospital neuropsiquiátrico Moyano en Argentina, Buenos Aires. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, por recibirme. Sí, yo muy interesado de poder tener esta plática, de poder dar un poco de información sobre un tema tan delicado y que a veces mucha gente llega a confundir o no llega a entender del todo. Muy bien, doctor. Para empezar, díganos cuáles son las principales diferencias que hay entre la tristeza y la depresión. Las principales diferencias serían que la depresión es un estado de ánimo, es una emoción o un estado de ánimo viene en reacción a un estímulo. En cambio, la depresión es un trastorno mental, es un trastorno psiquiátrico, psicológico psiquiátrico. Entonces, esa es la principal diferencia. La depresión es una enfermedad que puede tener consigo uno de los síntomas que es la tristeza. Y la tristeza como tal es solamente una emoción. Pero puede ser síntoma de la depresión. La tristeza puede ser un síntoma de la depresión, es un síntoma muy característica de la depresión, pero no siempre está. En el 90-95% de las veces hay tristeza dentro de un caso depresivo, pero no siempre está. Puede haber depresión sin tristeza. Eso es algo nuevo que no sabíamos. Dígame, ¿cómo puede darse un caso así? ¿Qué otro síntoma puede haber que no sea esta tristeza? ¿Cómo uno puede darse cuenta que está depresivo? Por ejemplo, Gustavo, algunos de los principales síntomas que aparecen en la depresión son, como comentábamos ahorita, la tristeza. Después está la abulia, que la abulia significa falta de voluntad, carencia de voluntad. La anedonia significa falta de placer al realizar una actividad. La apatía, que es la indiferencia a las cosas. La fatiga corporal y mental, entre algunas principales serían esas. Normalmente las personas creen que tener depresión es pasar por problemas muy fuertes, o sea, a causa de estos problemas fuertes. ¿Esto es real o hay algunos otros detonadores para tener depresión, para crear este cuadro, este problema psiquiátrico? La depresión puede aparecer por muchas razones. Puede aparecer por una sobrecarga de estrés, puede aparecer por consumo de sustancias, alcohol, drogas, o puede aparecer porque simplemente hay un factor genético que se llama agente causal, de causa no determinada. Entonces, puede darse por muchas causas la depresión. ¿Cómo poder llegar a saber si estoy en depresión? Por ejemplo, la depresión se diagnostica cuando uno tiene estos síntomas que te mencioné hace un momento, mayor a 3 semanas. Entre 3 semanas y un mes con los mismos síntomas se considera depresión. Antes de esto, son solamente reacciones de la persona ante una situación determinada. En el caso de que uno retire este estímulo que nos está deprimiendo, que nos está estresando, que nos está generando tristeza, y continúe la sintomatología, por más de que ya no hay este agente que nos estresaba, que nos entristecía, pero continúa la tristeza, empezamos a pensar en depresión. ¿Y en qué momento tenemos que pedir ayuda? ¿Una vez que se presentan los síntomas o cuando esperemos esta semana, este mes, con los síntomas? ¿En qué momento es cuando uno dice es momento de buscar a alguien o algún profesional que me ayude? Tristemente, Gustavo, la depresión es una enfermedad que no todo el mundo, cuando la padece, sabe pedir ayuda a tiempo. Es una enfermedad que es muy necesario que las personas de tu alrededor estén atentas. Por eso, una de las mayores formas de tratamiento para la depresión es la red de ayuda, la red de apoyo que tenga la persona. Familia, amigos, compañeros, que sepan notar esos cambios. Porque, por darte un ejemplo, si vos tenés una mala situación, estás pasando por algo y llevas 2 semanas mal, 3 semanas mal, decís, vos ya está, es porque me está pasando esto en mi vida
Y no creo que sea por otra cosa. No llegas a pensar que es depresión. Si me preguntas a mí, ¿cuándo uno como persona debería decir, uy, capaz que tengo depresión? Es darte cuenta que por un periodo prolongado mayor a 3 semanas, seguí sin ganas de hacer cosas, con dificultad para levantarte de la cama, con dificultad para dormir, con sueño excesivo, puede ser insomnio o hipersomnia. Darte cuenta de cosas que están pasando en tu vida que antes no pasaban y ya lleva tiempo pasando, por lo menos 3 semanas, un mes. Y como amigos, familiares, personas que tal vez tengamos que pueden estar sufriendo esta enfermedad, este problema, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta y qué podemos hacer para ayudarlo? Precisamente lo que te comentaba, darse cuenta de estos pequeños cambios. Yo tengo un amigo que eventualmente me doy cuenta que duerme mucho más, o que me dice, llevo 2 días sin dormir, o llevo 2 días durmiendo 3 horas, no logra dormir, o duerme en exceso. Le invito a hacer algo que él siempre disfrutaba hacer, y me dice, no, no tengo ganas de hacerlo. No, ya no me gusta hacer eso. Uno como amigo, como familiar, notar estos pequeños cambios y tratar de incentivar a esta persona a que busque la ayuda apropiada. Uno como amigo o como familiar puede ayudar de alguna manera sin tener que, o sea, aparte del profesional psiquiátrico, de llevándolo a un profesional psiquiátrico. Ya sea un profesional psiquiátrico o sea un profesional psicológico, eh, en cualquiera de las dos áreas, él va a ser bien tratado y va a recibir la ayuda que necesite, según sea el cuadro. Pero uno como familiar lo único que puede hacer es orientar a esta persona a buscar la ayuda necesaria. No tratar de... Te doy un ejemplo. En caso de que tenemos un amigo que no quiere hacer cosas y sentimos que está depresivo porque sentimos que esto lleva rato, decirle, dale, anda a hacer cosas, dale, anda a hacer, busca ánimo. Él no va a encontrar ese ánimo porque no es algo que él está siendo obligado el no querer hacer eso. Es algo, es una enfermedad, es un síntoma de su enfermedad, que él no puede cambiar eso y necesita ayuda profesional para cambiarla. Puede ser contraproducente entonces que la familia lo fuerce a hacer cosas o que quiera ayudarlo de manera más directa y no tanto llevándolo a un profesional psiquiátrico. ¿Puede ser contraproducente? Sí. ¿Por qué? Porque al intentar estas medidas, lo único que hacemos es prolongar más tiempo que la depresión continúe. Y sin la ayuda necesaria, los síntomas pueden agravarse, porque hasta ahora estábamos hablando de los síntomas iniciales de la depresión. Después pueden aparecer ideas de muerte, ideas de suicidio, autolesiones, y eso ya es mucho más avanzado. Y eso llega a pasar normalmente cuando la familia o no buscó ayuda a tiempo o trató de manejar el problema por su cuenta. Cada día hay más jóvenes que son conscientes de este problema que es la depresión y buscan ayuda temprana, ya sea con familiares, amigos, lo comentan, pero hay otras personas que aún tienen como un tema tabú el hablar sobre depresión. Lo ven como algo negativo y peor si uno va y acude a un profesional psicólogo, psiquiatra. Ya lo asocian con locura o lo asocian con un problema mucho más grave que puede ser como esquizofrenia o otra enfermedad mental. ¿Usted qué opina de estas personas que puede ser que no han aceptado todavía una ayuda médica profesional psiquiátrica o psicológica como una alternativa cuando uno se siente o cuando uno presenta estos tipos de síntomas? Bien, es muy importante y muy interesante lo que está comentando ahora, porque sí, la salud mental siempre ha sido un tema tabú, desde que existen los psicólogos, los filósofos y los psiquiatras, siempre ha sido un tema tabú. Con el pasar de los años se ha ido normalizando un poco más y se ha ido dando el crédito que merece a los profesionales de la salud mental, a los psicólogos, a los psiquiatras. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que hay que tratar de promover estas cosas, tratar de normalizar que ir a un psiquiatra es como ir a un cardiólogo, es como ir a ver a un urólogo, es un tema de salud, únicamente de salud, pero no es tan fácil promover esto. Por eso, esta clase de charlas que estás promoviendo vos ahora mismo, campañas que salen sobre concientización de la salud mental, son muy importantes para que la gente aprenda a normalizar esto. Muy bien, doctor. Y el caso de cómo afecta la depresión o un cuadro de depresión en nuestra vida cotidiana, ¿qué podría decir? Por ejemplo, para un estudiante universitario,
¿cómo lo podría afectar su vida? Bien, precisamente lo que hablamos, un cuadro depresivo se caracteriza como depresivo porque afecta las tareas, las actividades cotidianas de la persona. Me preguntas cómo te afecta. Te afecta en las tareas más sencillas hasta las más complejas, como levantarte de la cama, como hacer un trabajo, una tarea, como buscar ganas o energía para socializar con tus amigos, conciliar el sueño a la noche. Te complica las actividades más sencillas hasta las más complicadas en tu vida. Hay una creencia de que los jóvenes y los adolescentes son los que más sufren de este problema y que casi no hay caso o que no se da en personas mayores o adultas. ¿Esto por qué ocurre o por qué cree que hay esta percepción? ¿Es correcta? Bueno, Gustavo, yo te puedo hablar de estadísticas. Estadísticamente hablando, hay mayor porcentaje de adolescentes que sufren depresión. Esto se debe a las desregulaciones hormonales que existen en el transcurso de la niñez a la adolescencia. Entonces, en este lapso entre niñez y adultez, existe esta desregulación hormonal y en estos casos puede aparecer la falta de serotonina, la falta de norepinefrina, que hacen que las situaciones estresantes que vivimos, como eh, una mala nota, un mal día en el trabajo, pelearme con alguien, más allá de generarnos un mal momento de tristeza, no sepamos manejarlo y se convierta en algo crónico y lo prolonguemos por semana, hasta que se vuelva depresión. ¿Por qué? Porque por la desregulación emocional, hormonal que tienen estos adolescentes, no están pudiendo manejar las cosas como las manejarían los adultos, por ejemplo. Pero es interesante mencionar que también se da en adultos. Si bien la población de adolescentes es la más grande en caso de cuadro depresivo, también se da bastante en personas adultas. En, yo te diría, en una proporción de adolescentes a adultos se da en un 70% en adolescentes, un 30% en adultos. ¿Y en los más pequeños también se puede observar casos de depresión o no es algo o no es un problema que los llegue a afectar a los más chicos? En caso de los más chicos, antes de pasar a la etapa de la de regulación hormonal, los menores sí pueden llegar a presentar cuadro depresivo, precisamente por el factor del agente causal que te menciono, por un factor hereditario genético. El- la persona puede ser predisponente a un cuadro depresivo por antecedentes familiares. Comentaba que las hormonas juegan un papel importante para la aparición de la depresión. ¿Esto quiere decir que las mujeres pueden tener mayor predisposición a sufrir estos casos, este cuadro de depresión? En proporción, mujeres-hombres es un 70-30, curiosamente igual, de mujeres a hombres. Yo he tenido, personalmente, en mi experiencia, más pacientes mujeres con cuadro depresivo que pacientes hombres, hablando específicamente en pacientes adultos. En pacientes adolescentes es un 50-50, es muy equilibrado los cuadros depresivos porque la desregulación es pareja. En caso de adultos, la desregulación que existe es mucho más propensa en las mujeres que en los hombres. Muy bien, doctor, muchas gracias. El término personalidad depresiva y depresión, cuando escuchamos a la gente decir tiene una personalidad depresiva, ¿está correcto el término? ¿Es un término que se utiliza para la depresión o son términos distintos? El término personalidad depresiva es un término que se desarrolló hace mucho tiempo y que hoy en día se está tratando de quitar ese término. Si bien se utiliza médicamente el término, está errado, porque personalidad depresiva significa personalidad enferma. No existe una personalidad enferma. Es como si yo te dijera, no sé, tenés una personalidad cardíaca. Es una enfermedad la depresión, no es un estado de personalidad. Los estados de personalidad son rasgos que tenemos y que si estos rasgos se vuelven complicados en nuestra vida, pueden llevar a que se vuelva una enfermedad. Y la personalidad de una persona, su forma de pensar, su autopercepción, ¿puede predisponer
a que tenga un cuadro depresivo? La personalidad de la persona puede influir, sí. Por ejemplo, en personas que son borderline, personas que son de personalidad límite, tienen tendencia a reaccionar de forma mucho más abrupta, a ser mucho más impulsivos, a dejarse llevar. Y eso te permite a veces no pensar lo suficiente o no razonar lo suficiente cómo manejar una situación. Entonces, algunos rasgos de personalidad sí pueden influir en el desarrollo de algunos trastornos, en este caso la depresión. ¿Y qué nos dices sobre la autopercepción o, en este caso, la autoestima? ¿Afecta? Bien, sí, se me estaba escapando esa parte, correcto. La autoestima es muy importante. Una baja autoestima puede llegar a desencadenar un cuadro depresivo, porque la percepción que tenemos de nosotros, la baja autoestima, puede llegar a hacernos creer que no somos suficientes, puede generarnos sentimiento de culpa, lo que haría que eso esté en nuestra cabeza maquinando durante semanas, meses, sin lograr superarlo. ¿Y cree que las redes sociales juegan un papel importante en este caso? Yo creo que las redes sociales juegan un papel importante dentro de lo positivo y de lo negativo, porque al igual que podemos encontrar muchos videos motivacionales, también podemos encontrar videos de personas a las que envidiamos, de las que desearíamos copiar. Entonces puede jugar un papel de ayudarte a superar cuadros depresivos, de ayudarte a, a darte impulso y estímulos, como también te puede dar impulsos negativos. Muchas personas tienen el miedo de tomar fármacos para tratar estos temas de depresión. ¿Es justificable estos miedos, doctor? ¿Qué podría decir al respecto? Bien, como cualquier otro fármaco, para cualquier otra especialidad, esta medicación debe ser regulada y prescrita por un especialista, por alguien que maneje el área. Entonces, como medicación cardiológica, como medicación neumológica, debe ser recetada por el especialista de área. En el caso de la medicación psiquiátrica, debe ser recetada por un psiquiatra. Y esta medicación debe ser no solo recetada, sino regulada y mantener un seguimiento por ese psiquiatra para que el tratamiento se pueda cumplir de forma correcta. Mientras el tratamiento se cumpla de forma correcta, haciendo caso a las pautas que el especialista te marca, no hay por qué tener miedo, no hay por qué generar un preconcepto o temores hacia la medicación. ¿Cuánto tiempo podemos esperar en un cuadro severo, tal vez, de tomar medicación? ¿Cuánto tiempo sería de medicación? ¿Cuál sería lo normal? ¿Lo que uno debería esperar, tal vez? La medicación antidepresiva varía mucho según el paciente. Hay pacientes que pueden tomar la medicación hasta un año, hay pacientes que lo pueden tomar hasta 5 años y hay pacientes que por necesidad no la pueden dejar de tomar nunca. ¿Cuál es la idea? Lograr encontrar el medicamento justo que te ayude a estar mejor y después de 3 meses tratar de graduar esa medicación y dar lo menos posible hasta encontrar el punto mínimo que el paciente tolera. Es decir, dar una medicación que sea adecuada y dar una dosis que tranquiliza al paciente. Y a partir de esa dosis, con el pasar de los meses, dar un poco menos, hasta el mínimo tolerable del paciente, que haga un efecto. Que puede ser ya nada o puede tener un cierto gramo de medicación, ¿verdad? Correcto. Lo ideal es tratar de, al reducir esa dosis del fármaco, llegar a nada y que el paciente ya no necesite el fármaco. En caso de que no se pueda lograr eso y el paciente tenga una recaída, se trata de dar lo menos posible para ver cuál es el mínimo posible que el paciente puede tolerar. Entonces ya sabemos también que no hay que tener miedo si nuestro tratamiento dura más de un año, más de unos meses, sino que es normal, es algo que se tiene que realizar para que uno pueda sentirse bien, con con una salud positiva, con mejores ánimos y que pueda realizar las actividades normales que tiene, ¿verdad? Correcto. Ahora, ¿cuáles sus recomendaciones finales para manejar la tristeza, para manejar la depresión, para no experimentar estos casos? ¿Qué podríamos hacer? Bien, como recomendación para manejar la tristeza, por ejemplo, eliminar el factor que te está generando tristeza. Porque como la tristeza es una emoción,
Al quitar lo que te está generando tristeza, vas a mejorar tu estado de ánimo. Tratar de buscar qué es lo que te genera ese malestar. En el caso de la depresión, ¿cómo evitarla? Mi recomendación es tener una buena red de apoyo, es siempre estar rodeado de personas que se preocupen por vos y que sepan guiarte, orientarte en el momento que lo necesites. Porque como te comenté, no siempre uno se da cuenta. Si uno se logra dar cuenta, excelente, es el escenario ideal, pero no siempre pasa. Y lo ideal es que al momento de ver los primeros síntomas, ya sea uno mismo o tu red de apoyo, que es lo más importante, que es lo que yo más recomiendo, una buena red de apoyo, esta red de apoyo te sepa orientar a tomar ayuda profesional. Y bueno, también si quieren más contenido sobre salud mental, salud emocional, bienestar, mejorar los hábitos, tener mejor forma o estilo de vida, sigan la página que aquí vamos a tener mucho contenido que va a hablar sobre estos temas que los van a poder guiar a una mejor versión de ustedes mismos. Y también estamos realizando una guía con toda la información necesaria para que ustedes vivan y tengan una vida plena, con mejores hábitos, con mejores estilos de vida y que puedan superarse como personas, tener un mejor yo, que es lo que todos queremos y estamos buscando y que creo que deberíamos trabajar y construir, ¿verdad, doctor? Sí, sí, Gustavo, tenés toda la razón. Me parece espectacular lo que estás haciendo. Muy importante esto de promover la salud mental, de tratar de dejar al alcance esta clase de información, porque hay mucha gente que incluso por vergüenza no busca ayuda. Entonces, sí, sí, yo creo que esto va a facilitar mucho y va a beneficiar a muchas personas. Y me parece muy buen trabajo el que estás haciendo. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, por darnos esta oportunidad de responder estas preguntas. Lo esperamos en una próxima versión y muchas gracias por todo. No, yo encantado, Gustavo. Muchas gracias. Hasta luego.